Seguimos con el programa muy concentrado, programa de este encuentro de comunidades regantes. Os ruego silencio, el que quiera salirse porque se quiera tomar un café o algo, pues, y el que se quiera que estar aquí se siente, por favor. Le toca el turno ahora a la ponencia de mi compañero de trabajo, Francisco Carrasco. Él es ingeniero de camino, canales y puertos y actualmente, desde hace 4 años, es el responsable del área técnica y de investigación y de innovación, de proyectos de innovación de Feragua. Nos va a presentar un trabajo muy interesante que desarrollamos con colaboración del Instituto Internacional San Telmo Business School y con la colaboración de una empresa cordobesa como es Mastel, que se presentó en noviembre en Sevilla. El trabajo se llama El recurso hídrico en Andalucía y su implicación en el desarrollo sostenible del sector alimentario. Le quiero agradecer a Paco el trabajo realizado y también pedirles, como no, que a ver si somos capaces de recuperar algo de tiempo. Muchísimas gracias, Paco. Gracias, Pedro. Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? Vale. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización que nos dé este espacio, tanto a Feragua como a mí, para exponer este informe. Y bueno, el reto que tengo yo es contar algo nuevo después de la ponencia de Juan y de la mesa redonda, ¿no? Vengo aquí a traer un informe que se redactó el año pasado, allá por octubre, que, como bien dice Pedro, es autoría de Feragua con la colaboración de San Telmo Business School, la escuela de negocios, y el patrocinio de Mastel. Y cuando nos sentamos a trabajar para ver cómo enfocábamos este estudio, lo primero que queríamos era que fuera algo didáctico, algo que permitiera acercar el mundo del agua y el mundo del regadío y la agricultura al resto de la sociedad. Por eso, aquí os traigo un índice que es resumido. El informe completo lo tenéis a disposición en la página web de Feragua y en la página web de tanto de San Telmo como de Mastel. Y aquí me voy a centrar en varios puntos, principalmente la situación hidrológica y el balance hídrico, y luego voy a repasar algunos de los retos y soluciones que aquí se han venido dando, intentando aportar un granito de arena más a algunos de ellos. Y en primer lugar, la situación hidrológica. El informe está enfocado en Andalucía. Vais a ver que siempre hago referencia a las 4 demarcaciones. Aquí se ha hablado mucho hoy del Guadalquivir, donde nos encontramos. Pero bueno, Feragua tiene ámbito a nivel de Andalucía y el estudio es a nivel de Andalucía, y aquí tengo presentes tanto asociados del resto de las cuencas litorales. Y lo primero que tengo que decir que bendita Semana Santa. Los cofrades han sufrido mucho, pero gracias a Dios que han venido las aguas para Semana Santa, porque cuando presenté esto a principio de año hidrológico, en octubre de 2023, nosotros decíamos que la situación era dramática, crítica, de emergencia, y cuando me preparaba los datos actualizados, ahí tenéis los datos tanto a comienzo de año hidrológico, a 1 de octubre, como a día 8 de abril, lunes de esta semana, y podéis ver la variación porcentual de lo que hemos crecido respecto a cómo estábamos, y básicamente en la Semana Santa. Fijaros la demarcación del Guadalquivir, que estábamos por debajo del 20%, el 18,41%, y nos hemos ido al 46%, casi un 30 puntos porcentuales nos ha permitido la Semana Santa. Pero fijaros en el resto de demarcaciones, igual. En el Tinto y el Piedra hemos crecido un 18%, la que menos, Cuenca Mediterránea Andaluza con un 6% y Guadalete Barbate un 14%. De media en Andalucía, que teníamos, repito, a primero de años hidrológicos, un 19%, nos hemos ido a un 42%, subiendo un 23%. Por tanto, reflejar un poco que si antes de Semana Santa decíamos que estábamos en UCI, por hacer alguna comparación, no es que estemos en planta, pero sí estamos saliendo de la UCI, parece, ¿vale? No hay que tirar las campanas al vuelo, por supuesto que no estamos en normalidad, pero sí es verdad que nos ha cambiado la cara a todos. Y esta es la situación hidrológica, pero hay que tener un poco de perspectiva respecto a qué años venimos. Aquí se ha hablado mucho de sequía, de qué años traemos. Fijaros ahí la media de los últimos 13 años en Andalucía. A nivel global es el lado izquierdo y a nivel desagregado por demarcación el lado derecho. Fijaros que actualmente tenemos en Andalucía 5.088 hectómetros cúbicos
y la media de los últimos 13 años es 7.200. Seguimos por abajo de la media. La única demarcación que se acerca a su media es la del Guadalquivir, que está unos 7-8 puntos porcentuales por debajo de su media. Pero fijaros, por ejemplo, cuenca mediterránea andaluza, está casi a la mitad de la media. Por tanto, hemos mejorado, pero estamos todavía bastante lejos de la normalidad. Y si esa es la situación hidrológica, nos tenemos que ir a la planificación hidrológica. A mí me ha gustado mucho lo que acaba de comentar Nuria, de que las soluciones están en los planes hidrológicos. Y eso es el déficit hídrico que marcan los planes hidrológicos a nivel de toda Andalucía. Don Juan Saura ha comentado que el del Guadalquivir está en unos 200 hectómetros, pero fijaros que a nivel de Andalucía tenemos más de 400 hectómetros cúbicos de déficit hídrico, ¿eh? Repito, más de 400 hectómetros cúbicos de déficit hídrico. Y lo preocupante no es que tengamos 400 a día de hoy, sino que, si os fijáis a 2027, el Guadalquivir lo que hace es incrementar su déficit. Y a 2039, donde entra el escenario de cambio climático, que lo veremos ahora, casi lo duplica, de 200 a 360. La única demarcación que consigue rebajar su déficit a futuro, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático, es la cuenca mediterránea andaluza. Y es principalmente, ahora lo veremos, por los recursos complementarios, regeneración y desalación. Y en el Tinto de Piedra, también lo ha comentado antes Juan Francisco, yo creo que hay que ajustar los planes hidrológicos a la realidad. No tiene sentido alguno, o por lo menos bajo mi humilde criterio, que el Tinto de Piedra, que actualmente tiene 1,20 hectómetros cúbicos de déficit, nos vayamos a 2027 casi a 7 hectómetros cúbicos de déficit, cuando el plan hidrológico contempla que entre en vigor la presa de Alcolea en 2027, que podemos discutir si entrará en vigor en 2027 o no. Pero lo que está claro es que me mete 200 hectómetros cúbicos más de recursos y metiéndome más 200 hectómetros cúbicos, en lugar de igualar garantía y darle garantía a los recursos existentes, me aumenta el déficit a 6. Esto es un poco lo que quería aquí plasmar para que veamos la situación que tenemos, pero la situación que también tenemos a futuro respecto a la planificación hidrológica. Y si por un lado hablamos de agua, que hemos hablado de la situación actual y de lo que marca la planificación, por otro lado tenemos que hablar del sistema agro, de todos los que estamos aquí. Cuando hablamos de sistema agro, realmente la cadena de valor incluye los tres procesos: el sector primario, donde está el regadío, donde está la ganadería, la industria agro y la distribución. Pero sin nosotros, sin el regadío, la cadena se cae. Y ahora os voy a dar una cifra para que veáis la importancia que tiene el sector agro en Andalucía. Y ahí lo podéis ver, el sector agroalimentario de Andalucía es el más grande de España. Aporta más del 13% del valor añadido bruto. Fijaros que Andalucía es la comunidad con mayor superávit comercial, con más de 7.000 millones de euros. Es decir, le tenemos que dar valor a ese sector agro que tenemos en Andalucía, que tiene un denominador común, que es agua. Si no tenemos agua y no tenemos garantía, el sector agro se cae. Y aquí estamos viendo la importancia que tiene el sector. Por supuesto, si hacemos una analítica, un análisis DAFO a este sector, pues como todos los sectores, tiene sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades. Aquí está recogido un poco mucho de lo que se ha hablado aquí hasta ahora en la mesa redonda, y yo he subrayado uno en cuanto a amenaza, que es la escasez hídrica, que es lo que estamos hablando. Y ahora vamos a dividir un poco la presentación en dos partes. Hemos expuesto la situación actual, hemos hablado de balance hídrico, hemos hablado de agricultura. Y aquí vamos a hablar de los retos. La mayoría se han hablado, ¿vale? Yo lo voy a pasar por encima y me detendré en aquellas aportaciones que crea que pueda aportar algo. Comenzamos con el cambio climático. Se ha hablado mucho de cambio climático, pero yo me voy a basar en cifras concretas, en datos, y que cada uno saquemos nuestras propias conclusiones. No voy a entrar, porque los que nos dedicamos a esto escuchamos mucho de que si el cambio climático está producido por acción antrópica, no está producido. Eso lo vamos a dejar el debate a científicos y especialistas. Yo me voy a basar en datos y me voy a fijar en tres variables: precipitación, aportación y temperatura. Y fijaros, lo que vamos a hacer es comparar la serie larga de los últimos 80 años, desde 1940 a 2018, y la serie corta desde 1980 a 2018. Es decir, para que nos entendamos, vamos a comparar la serie de los últimos 80 años con la serie de los últimos 40 años. Y ahí tenéis los datos en la tabla de abajo. Fijaros que en el Guadalquivir llueve de media un 3,44% menos en los últimos 40 años. La que más, el Guadalete Barbate, con casi un 5%. Y podríamos decir, bueno, pues tampoco es tanto, ¿no? Un 3, un 5%.
Si nos vamos a verlo en aportaciones, fijaros que ese valor se multiplica por 2. Las aportaciones en el Guadalquivir ya nos están diciendo que en los últimos 40 años tenemos un 10% menos de aportaciones. En el Guadalete Barbate, un 10% menos de aportaciones. Incluso hay estudios que dicen que las aportaciones a futuro en el Guadalete Barbate se pueden reducir hasta un 30%. Respecto al índice de calentamiento global, esto es un índice que mide un poco la anomalía térmica respecto a la temperatura media. Y fijaros ahí en 3 estaciones, no se ve muy bien, 3 estaciones de Andalucía, Jerez, Córdoba y Granada. Y fijaros la curva, cómo a partir del año 2000, cómo sube la intensidad de la curva, cómo varía esa temperatura media. Pero estos son datos contrastados del pasado. ¿Y qué nos dicen del futuro? ¿Qué preveemos? Fijaros del futuro. Incrementos de temperatura de 1,5 grados a 2040, de 4 grados de 2040 a 2070. Pero fijaros en la temperatura. Aquí, por demarcaciones, el Guadalquivir, 4 grados, casi 4,5 grados en cuencas mediterráneas andaluzas. Eso es con el RCP 8,5, que es el escenario de cambio climático más adverso. Y fijaros la repercusión que tiene en la reducción de la precipitación. Se prevén reducciones tanto en Guadalete Barbate como en Mediterránea andaluza de casi una reducción de un 20% de las aportaciones. Por tanto, el cambio climático está aquí, lo estamos sufriendo todos, se ha hablado mucho y estos son un poco datos que lo contrastan. ¿Esto a qué nos lleva? Pues aquí está un poco resumido. Más temperatura, por tanto más evapotranspiración, más sequías e inundaciones y menos precipitaciones, humedad, aportaciones y por tanto infiltración superficial y subterránea, que se ha hablado aquí de recarga de los acuíferos. El segundo, garantía de agua, fundamental. No voy a entrar mucho porque ya se ha hablado, esa es la gráfica de restricciones que don Juan ha explicado, yo ahí la tengo correlacionada con el volumen embalsado. Fijaros, en el momento que se cae la curva, cómo aumentan las restricciones, está correlacionada una gráfica con otra. Y lo que sí me gustaría comentar, que muchas veces se hace comentarios de si la sequía del 95 fue peor que esta o no, fue distinta. Y yo diría que esta es a lo mejor incluso más preocupante por el tema de la arboleda. Si en el 95 el 75% eran cultivos anuales y el 25% era cultivo arboleda, ese porcentaje se ha cambiado. Hoy día tenemos el 75 cultivo arboleda y el 25 cultivos anuales. Y arboleda de mucho valor. En la parte de Málaga tenemos el aguacate, el mango, en la parte de Huelva el arándano, tenemos los cítricos, el almendro, el olivo. Es decir, tenemos que luchar por dar garantía a esa arboleda que, como bien se ha comentado, el año pasado ya tuvo problemas de incluso que se podía morir, ¿no? Esto es un estudio de la sequía histórica. Esto es un análisis que he realizado del inventario de recursos hídricos del CEDE. Fijaros ahí que está recogido las sequías históricas desde el siglo XIV. Y yo lo que quiero que os quedéis son con 3 datos. Fijaros que la media de los años de duración de todos los siglos son 3 años de duración de la sequía. Si nos quedamos solo con los años del siglo XX y siglo XXI, esa media es 4 años. Y si consideramos que este año no es sequía, desde el último año 2018 que fue bueno, ya este año tendríamos 5 años de sequía. Si nos vamos al promedio de recurrencia, ¿vale?, por siglo, fijaros que hasta el siglo XIX el promedio es 20 años, es decir, cada 20 años una sequía, cada 20, cada 25 años. Fijaros cómo cambia el periodo respecto al siglo XXI. Y os hago un comentario, y es que en el siglo XXI, que tenemos 24 años, ya tenemos 3, perdón. ¿Vale? Por tanto, en resumen, vamos a tener sequías más duraderas, más recurrentes y más frecuentes. Estado de masas de agua. Se ha hablado aquí también, no voy a entrar mucho. Aquí está a nivel de Andalucía. Fijaros que aprobamos en las aguas superficiales, donde el principal problema son los vertidos, y ahí las administraciones están trabajando en depurar cada vez las aguas y vertirlas a los cauces con mayor calidad. Y allí tenemos las aguas subterráneas, donde tenemos que trabajar mucho en el tema de la contaminación difusa, que ahora veremos soluciones para ello. Ahí no aprobamos, el 53% se encuentran en mal estado. Este es un tema que no se ha hablado y yo, conforme iba escuchando a la mesa, digo, a ver si hay algo que no se haya hablado. Pues mira, este es uno que no se ha hablado. La erosión, un gran problema que nos estamos encontrando, sobre todo en la cuenca del Guadalquivir, en la parte alta y en la cuenca del Genil. La pérdida de suelo, además de perder la capa fértil para producir, nos está provocando un efecto colateral, y es la
la entrada de esos sedimentos, los embalses y balsas. Y fijaros ahí, esos son datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de una batimetría hecha reciente hace un par de años, y fijaros que en el total de la cuenca perdimos 70 hectómetros cúbicos de capacidad de embalse, porque estaban aterrados. Pero que ya no nos quedamos ahí, nos quedamos en que las balsas que tienen las comunidades de regantes se están obturando, se están aterrando, hay que limpiarlas. Y estamos trabajando, que no está puesto ahí, pero es reciente, estamos trabajando con las administraciones para que esos sólidos en suspensión que provienen de dominio público hidráulico y que son almacenados en balsas y en canales, sean tratados como no residuos, que no se le aplique la ley 7/2022 de residuos, que es un problemón que ha traído al sector agro y que esperemos que entre todos consigamos una interpretación de esa ley para que se considere que es un material agrícola inerte que se utiliza en las explotaciones agrícolas. Ahora pasamos aquí a un reto que se ha venido hablando y yo me lo llevaría a Europa, no me lo llevaría a España. Tiene que ver con las estrategias europeas que se vienen aprobando, de la granja a la mesa, estrategias de clima, de restauración de ríos, de cauce. Y fijaros ahí, ¿por qué me lo llevo a Europa? Porque hemos hablado aquí mucho de que las presas son palabras tabú. Parece que ya esto de la sequía parece que va cambiando un poco y ya en Alemania, en Suiza, en el norte de Europa ya se van concienciando de que necesitamos presas. Pues mira, fijaros, eso es informe del año 2021 de número de infraestructuras hidráulicas transversales a los cauces, es decir, presas y azudes, demolidas por países. Y como no, España es number one. 108 presas demolidas, presas y azudes demolidas en el año 2021. Si sumamos el resto, Suecia, Francia, Polonia, Reino Unido, no suman lo que suma España. Y este gráfico de aquí, esto es la construcción de presas a lo largo de la historia, donde vemos que las presas, como han comentado antes, no tienen color político. Las presas se han construido durante monarquía, durante dictadura o durante democracia. Por tanto, entre todos tenemos que lanzar ese mensaje de la necesidad de un país como España, con el clima que tiene España, y ya diría Andalucía, se fomente de una vez por todas las obras hidráulicas. Y paso a un tema que a ver si tengo la lucidez de exponerlo como quiero. Vamos a ver, a nivel de Europa, el mundo del agua en España se regula a través de la Directiva Marco del Agua, que es la directiva, la norma de mayor rango legal, que es traspuesta al ordenamiento de cada uno de los países, ¿no? Y aquí, pues, a través del texto refundido de la Ley de Agua o del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. España se ha inventado un concepto que se denomina caudal ecológico. La Directiva Marco del Agua lo que establece es el buen estado de las masas de agua, pero no establece que haya que desembalsar aguas de los embalses todo el año para que los ríos lleven agua todo el año. Lo que establece es vamos a cumplir con el buen estado de las masas de agua. Pues bien, ese caudal ecológico únicamente se puede minorar, no reducir, nunca, perdón, no eliminar, nunca eliminar, solo reducir en situación de sequía prolongada. Sequía prolongada. Y ahora vamos a ver los mapas. Estos dos mapas que están aquí es a nivel de Andalucía, ¿vale? A la izquierda está representando el estado de escasez. Estos mapas son justo antes de que empezara a llover en Semana Santa. El estado de escasez representa el volumen almacenado en los embalses. Ahí lo veis. Emergencia que nos queríamos morir. Todo rojo. ¿Y qué decían las administraciones de si teníamos sequía o no? Aquel. Es decir, no hay sequía. Repito, esto es justo antes de Semana Santa. ¿Esto qué repercute? Pues repercute que se siguen soltando caudales ecológicos y no se pueden minorar. ¿Por qué? No vamos a entrar aquí en detalles técnicos, hay un índice de precipitación estándar que mide un poco estos modelos, pero lo que estamos trabajando con la administración, y me consta que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está trabajando para intentar ajustar estos caudales ecológicos que no solo se repercutan al estado de sequía, sino que también se repercutan al estado de escasez. Que porque nos caigan 20 litros, aunque los embalses estén bajo mínimo, que no se sigan soltando caudales ecológicos. Y el tercer tema que viene impuesto desde Europa tiene que ver con el plan de gestión de riesgo de inundación. Tenemos tres grandes planes a nivel de agua. Tenemos los planes hidrológicos, los planes de sequía y los planes de gestión de riesgo de inundación. Y estos planes de gestión me obligan
a cartografiar dos zonas. Una, las zonas inundables, y la otra, el dominio público hidráulico. Ahí estáis viendo a la izquierda la cartografía del dominio público hidráulico propuesto por la Administración, atendiendo a los criterios técnicos marcados por el Ministerio. Y fijaros que delimita como dominio público hidráulico terrenos que se encuentran a 1,2 kilómetros del cauce. Eso quiere decir que esos terrenos a 1,2 kilómetros del cauce pueden pasar a ser, hay que hacer un procedimiento de apeo y deslinde, por supuesto, pueden pasar a ser propiedad del Estado sin compensación alguna para los propietarios. Cuidado de lo que estamos hablando. Y si hablamos de zonas inundables, las zonas que delimitemos como zonas inundables se limitan mucho en uso para los usos agrarios. Por tanto, esto tiene que ver con detalles técnicos para delimitar a estas zonas, como por ejemplo que para el dominio público hidráulico no hay que tener en cuenta las presas. Es decir, tenemos una guía metodológica que nos está diciendo que para delimitar el dominio público hidráulico nos olvidemos de las presas, como si no hubiera presas. Y nosotros, trabajando con ellos, siempre le preguntamos, ¿pero vamos a destruir las presas? Las presas seguirán, ¿no? Vamos a hacer cartografía con las infraestructuras que tenemos. O, por ejemplo, las zonas inundables. Las zonas inundables en el Guadalquivir, ¿vale? Con 49 presas, las únicas dos presas que se tienen en cuenta para delimitar las zonas inundables es Negratín e Iznájar. El resto, según la Administración, no hay que tenerlas en cuenta para los efectos de laminación de avenida. Y ¿os acordáis lo que ha comentado Juan esta mañana del caudal punta, cómo se minora en intensidad y en duración? Pues para delimitar estos mapas no se tienen en cuenta. Repito, estamos trabajando con ello para intentar cambiar esos criterios. Esto es, después de nuestras alegaciones, fijaros, el estado anterior que ellos proponían y el estado final que se ha aprobado. Fijaros toda la curva de kilómetro y pico, cómo lo han eliminado. Un problema que no ha salido aquí, que lo tiene el mundo de regadío, las especies exóticas invasoras. Es verdad que venimos de años buenos, si algo tiene bueno la sequía es que la proliferación de las especies es baja, ¿vale? Pero es un problema que está encima de la mesa, tanto mejillón cebra, almeja asiática, briozó, que están sufriendo las comunidades regantes y que provocan millones de pérdidas económicas en intentar solucionar este problema. Aquí se ha incluido el coste del binomio agua-energía. No me voy a parar mucho en el coste del agua porque esto se pidió para que fuera didáctico, para trasladar el mensaje de que el agua no tiene precio, que el precio que se paga es por aquellas infraestructuras que ponen a disposición del usuario el agua. Pero sí quiero lanzar el mensaje de que hoy día en el mundo de regadío hablar de agua es hablar de energía, es un nexo. Y ya no nos acordamos, pero ahí está la subida del precio de la energía en el año 2020. ¿Y qué quiero decir? Quiero decir que las comunidades regantes hoy día siguen pagando el 21% de IVA. ¿Por qué tienen que pagar a las comunidades regantes en España, el sector de regadío, el 21% de IVA, cuando en Francia, Italia, Grecia, Portugal están pagando un 4, un 6 o un 10% de IVA? Estamos creando una competencia desleal en Europa en la agricultura con el tema del coste de la energía. ¿O por qué, por ejemplo, tienen que tener contratada la máxima potencia durante todo el año? ¿Por qué no conseguimos de una vez por todas que puedan contratar dos potencias? Durante el periodo de riego tengan una y durante el periodo de no riego otra. Pues no lo conseguimos. Y una vez que he pegado este repaso por estos retos, pasamos a las soluciones. Y vuelvo un poco a lo que comentaba Nuria, las soluciones están en los planes hidrológicos. Pues aquí lo tienen ustedes. Nuevas infraestructuras hidráulicas. Todas las infraestructuras que veis ahí están incluidas en los planes hidrológicos de Andalucía. Y podemos decir casi una presa por provincia. Alcolea en Huelva, Agrio en Sevilla, San Calixto en Córdoba, Cerrada la Puerta en Jaén, Gibralmedina en Cádiz. En la zona del litoral están las desaladoras que ha comentado ante el compañero. Y aquí os he dejado unos datos, esto es del Guadalquivir, que también se ha hablado mucho de la capacidad de regulación que tienen las cuencas. Y fijaros, esto es desde este año hidrológico, desde el 1 de octubre. Lo que se ha almacenado en el Guadalquivir han sido 2.200 hectómetros cúbicos. En el sistema de regulación general, el sistema de explotación mayor que tiene la cuenca, 1.300. Y el volumen desaprovechado por Alcalá, 700. Yo creo que los números dejan un poco para reflexionar si podemos todavía conseguir mayor capacidad de regulación. Por supuesto, no me voy a parar, las balsas en zonas regables lo ha explicado muy bien Juan y en la mesa, y los sistemas de bombeo intentar que sean lo más eficiente posible.
La búsqueda de nuevos recursos hídricos complementarios, por supuesto, el potencial en la costa, las aguas regeneradas, las aguas desaladas. Hecho en falta que las demarcaciones litorales, como por ejemplo Tinto de el Piedra o Guadalete Barbate, en un plan hidrológico que va al año 2027, no destine aguas desaladas al plan. Es cuanto menos los alegamos y no lo hemos conseguido. O los recursos hídricos de desalación, que la que de verdad lo fomente y lo potencia en las cuencas mediterránea andaluza. Cuidado, hemos hablado mucho de desalación y sí me gustaría hacer una reflexión. Cuidado cuando hablamos de desalación, a qué cultivo lo destinamos, porque hay que ser muy consciente del gran problema que tiene la desalación, que es el coste. Por tanto, tenemos que tener los pies en la tierra y tener en cuenta la agricultura tan diversa que tiene Andalucía, pero no vamos a intentar que un olivar riegue con agua desalada, porque hoy día es inviable. Por supuesto, no aumentar la superficie de regadío, se ha hablado aquí, y ahí os dejo un dato que yo creo que refleja muy bien la situación actual. Fijaros el incremento de superficie que se ha hablado, ¿vale? Desde el año 2011 al año 2021. Pero fijaros la demanda del uso agrario. Desde el año 2009, según planes hidrológicos, al año 2039. Fijaros que bajamos en 600 hectómetros. Por tanto, si aumentamos la superficie y bajamos la demanda, la única explicación son las modernizaciones de regadío, el regadío cada vez más eficiente. Antiguamente las zonas regables tenían de dotación 10, 12.000 metros cúbicos por hectárea. Hoy la zona regable estatal la que más tiene son 6.000 metros cúbicos por hectárea. Cada vez somos más eficientes. Y por supuesto las modernizaciones de regadío, se ha hablado. Ahí veis modernizaciones planificadas en Andalucía y que todavía no se han ejecutado. Ahí hay que agradecer a la Confederación el esfuerzo que está haciendo con la modernización del arroz o con la modernización de Lebrija, que también está en ejecución. Canal de Albolote, pero fijaros todas las que quedan por acometer. Es fundamental para seguir en esos pasos de ser cada vez más eficiente que se culmine el proceso de modernización. Aumento del control de extracciones. Lo ha comentado muy bien Nuria en el tema del SAI. Es necesario seguir avanzando en el control de esos consumos y ahí le dejamos tarea a la Junta de Andalucía en que ellos en su SAI no tienen el nivel de detalle de control que tiene la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. Por supuesto, digitalización, que también me lo han sacado a última hora, que yo pensaba que no iba a salir. Ahí está, el tema del PERTE. Si el primer paso es modernizar, el segundo es apuntarnos al carro de la digitalización. Las ayudas PERTE, al 100% de ayuda que han venido, es una oportunidad muy buena en dar ese paso, tener esa digitalización en el uso, en el control de ese consumo de agua. Fijaros que entre los asociados de Feragua hemos pedido ya 7 millones de euros que estamos esperando la resolución y sacará próximamente, a lo mejor en el mes de abril, incluso en mayo, una segunda convocatoria a la que animamos a todos a apuntarse porque es una oportunidad de dinero que hemos hablado, de ayuda al 100% para apuntarte al carro de la digitalización. También incluimos en el informe medidas para las aguas subterráneas. La optimización mediante las CUMAS. Se está creando en el Guadalquivir 3 comunidades de usuarios de agua, de masas de agua subterránea, de las masas de agua declaradas en riesgo. Los pozos de sequía, fundamentales. ¿Por qué si el abastecimiento tiene pozos de sequía no lo puede tener el regadío en épocas de sequía? También se presenta. Y la racionalización de fertilizantes. Y ahí hago una reflexión de competencia de la Administración. Es decir, tenemos que ser muy conscientes que las comunidades de regantes somos corporaciones de derecho público cuya función principal es la distribución del agua. No nos puede intentar la Administración transmitir la competencia en el control de la contaminación difusa a las comunidades de regantes. Ahí no entra la comunidad de regantes, debe de ser competencia de la Administración. Las energías renovables, si hace unos años era futuro, hoy es pasado, y más con los problemas que hemos hablado antes del tema de la energía. Ahí ponemos dos ejemplos de la comunidad regante de Palos de la Frontera en Huelva o incluso la del Valle Inferior, que me gusta siempre la foto porque vemos como una infraestructura energética permite adecuarla al uso del medio ambiente con la cobertura vegetal o incluso con la entrada de fauna. La agilización en trámites administrativos, también lo ha comentado Juan Francisco de la Junta de Andalucía, y os pongo un ejemplo. Los parques solares tan demandados y que tanto tenemos todos en la mente. Fijaros el plazo para la autorización de un parque solar, que hemos hablado aquí mucho. Si sumáis todos los puntos, nos vamos a 300 días. Es decir, casi 10 meses para que me autoricen
el acceso a conexión. Es decir, esto es lo que tenemos entre todos que trabajar para agilizar los trámites administrativos. Y fijaros aquí las leyes aprobadas por sectores en el año, creo que es 2021. Fijaros en la agricultura, el sector que más normativa tiene. O sea, cuando escuchamos que en Europa estamos protestando que hay que reducir los trámites administrativos de la PAC, no de la PAC, sino del sector. Es el sector que más trabas administrativas tenemos. Se ha hablado antes de la agilización de los trámites ambientales en los proyectos. Fundamental, con la nueva ley de gestión sostenible de Andalucía para la tramitación ambiental de los proyectos, que rebajemos un nivel en cuanto a la tramitación simplificada o unificada. Una medida que se plantea, la cesión de derechos, que el año pasado salvó la arboleda del Guadalquivir. Un aspecto negativo que fue que un cultivo como el arroz no pudiera sembrar. A través de esta herramienta legal permitió que el resto de comunidades pudieran utilizar esa agua para salvar la arboleda. También se contempla. El Pacto Nacional del Agua, ya se ha comentado, los cientos de hectómetros cúbicos que el Ebro vierte al mar y que en Andalucía la necesitamos, o lo que vertimos a través del convenio Albufeira, que con 40, 50, 60 hectómetros desde Alqueva al Boca Chanza tendríamos Doñana y Huelva solucionado. Y este es un concepto que creo que es hacia donde vamos. Es decir, antes hablábamos que íbamos hacia las energías renovables y todos cuando en casa pagamos el recibo de la luz, pagamos luz, pero no sabemos de dónde viene. No sabemos si es energía solar, si es energía biomasa, si es energía térmica. Pues yo creo que a nivel de sistemas de explotación vamos a tener que ir ahí. Es decir, el sistema de explotación va a tener que tener un agua de calidad y un agua a un precio asequible para el usuario, con una mezcla de recursos que aquí hemos hablado, superficiales, subterráneos, regeneradas, desaladas y trasvasadas, con el objetivo de tener esa garantía que hemos hablado a lo largo de toda la mañana. Por supuesto, la I+D+ y la biotecnología, fundamental, lo ha comentado Nuria, la agricultura tiene que ir de la mano de la innovación para buscar cada vez cultivos más resilientes a la sequía, para buscar técnicas de riego cada vez más eficientes, es fundamental, y ahí os he dejado algunas cifras de lo que mueve el mundo de la innovación en la agricultura, más de 6 millones de euros en Andalucía. Y por último, ya para acabar, un tema que yo creo que es responsabilidad de todos y de todos los que estamos aquí. Y a ver si consigo explicarlo y que consiga llegar para que entre todos los defendemos. Estos son 3 titulares y los voy a leer los 3. 3 titulares en prensa reciente. Fijaros el primero. La agricultura es la principal causa de escasez de agua, de la FAO. La segunda de WWF. La agricultura está entre las mayores amenazas ambientales. Y la tercera de Radio Televisión Española. La agricultura es uno de los sectores que provocan más daños ambientales. Y ahora yo os pregunto, que nos dedicamos todos a esto. ¿De verdad la agricultura es tan mala como la pintan? ¿De verdad la agricultura, que es una actividad cuyo fin principal es abastecer de alimento a la población, que es eficiente en el uso del agua y la energía, que me permite asentar población en el territorio, que me conserva el medio ambiente, que Doñana vive gracias al arroz de Sevilla? ¿De verdad tenemos que aguantar que se dé esta imagen de la agricultura? ¿O entre todos trabajamos, todos los sectores, comunidades de regantes, administración, universidades, empresas tecnológicas, empresas del sector, y le cambiamos esta imagen a la agricultura? ¿O el relevo generacional que tanto hablamos, quién se va a querer dedicar a esto, con estos mensajes? Entonces, este es el último mensaje que lanzo antes de pasar a las conclusiones, porque yo creo que es tarea de todos. Y leo muy rápido las conclusiones, ¿vale? Las últimas lluvias han permitido incrementar el volumen almacenado, pero estamos lejos todavía de la normalidad, ¿vale? El segundo, la importancia que le hemos dado al sector agroalimentario en Andalucía, vital, y para que el sector se pueda desarrollar es necesario agua. Tercero, la planificación hidrológica, hacerla real, hacer balances que se puedan cumplir, como bien se ha comentado aquí antes. Los principales retos que hemos hablado: excesivo coste, la falta de garantía de agua, restricciones ambientales, la falta de infraestructura, que se apueste decididamente por las infraestructuras hídricas en nuestro país. Los recursos hídricos complementarios, por supuesto, pueden ser parte de la solución, pero su potencial es la costa, que es donde tienen
aplicación, no incrementar las demandas de regadío. Primero vamos a darle garantía a los regadíos que tenemos y cuando nos sobren recursos ya veremos. Por supuesto, las medidas estructurales, fiscales y laborales en épocas de sequía con los reales decretos, la biotecnología y la I+D, y el último mensaje que me gusta siempre lanzar es divulgar la función vital que tiene la agricultura y defender a lo que nos dedicamos todos. Nada más, muchas gracias.